Estamos en la parte final de la segunda sección, en el capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos, sección que va desde el versículo 5 al versículo 13. Así que Romanos, capítulo 8, versículo del 5 al 13, y digo que estamos en la última parte, en el versículo 13. El apóstol en esta sección nos ha ido mostrando, en primer lugar, la diferencia que hay entre los creyentes y los incrédulos, y nos ha dicho, muy brevemente lo digo, que los creyentes son personas que andan en el Espíritu, se ocupan en el Espíritu, viven en el Espíritu, mientras que los incrédulos son los que hacen eso mismo, se ocupan, piensan, andan y viven en la carne. Después el apóstol se ha dirigido a los creyentes de Roma y a los creyentes de todas las épocas, y les ha mostrado y nos ha mostrado lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Eso lo tenemos a partir del versículo 9. Ya no estamos en la carne, ya hemos pasado de ser enemigos a tener el Espíritu de Cristo, ya hemos pasado de estar muertos a estar vivos y ya en vez de estar en condenación tenemos una esperanza de que el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso ha hecho el apóstol. Y ahora, en los dos últimos versículos, pues lo que nos dice el apóstol es: por todo esto debéis de vivir de una forma determinada. Y esa forma determinada nosotros la estamos llamando, desde el día anterior, muerte y vida por el Espíritu. De una forma determinada porque somos deudores, grandes deudores para con Dios. De una forma determinada porque si vivimos conforme a la carne, pagaremos las consecuencias. Y de una forma determinada porque si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, obtendremos grandes beneficios. Así que el apóstol dice: vivid así, no seáis tontos, porque es que, por una parte, además de que sois deudores de Dios, evitaréis todo mal en vuestras vidas y tendréis grandes beneficios. Así que muerte y vida por el Espíritu, porque la parte final del versículo 13 dice: porque si, o más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Veis? Primero se habla de muerte, hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu viviréis. Así que decíamos el día anterior, porque ya hablamos de esto un poco, que la obligación es nuestra, pero el poder es del Espíritu, el poder es de Dios, que no podemos ningún cristiano funcionar así si lo hacemos aparte del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol en otro lugar: fortaleceos, Efesios capítulo 6, ¿nos acordamos? En el Señor y en el poder de su fuerza. No dice fortaleceos vosotros por vuestra cuenta. O él mismo dice en la carta a los filipenses: todo lo puedo, pero no sin más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre es en Cristo, por Cristo, en el Espíritu. Y eso implica que el cristiano tiene que crecer, aunque nunca será perfecto. El apóstol también dijo: no es que sea perfecto ni lo haya alcanzado ya, pero sigo adelante. Pero el cristiano debe crecer en santidad, porque hay multitud de pasajes en la Escritura que nos dice que estamos dotados, se nos han dado cosas para que crezcamos en santidad. De la plenitud de Cristo, dice el Evangelio de Juan, recibimos todos, y gracia sobre gracia, todos los cristianos reciben de la plenitud de Cristo. En el Evangelio de Juan también nos dice el Señor que somos los pámpanos unidos a la vid verdadera y que por estar unidos debemos llevar fruto. Juan nos dice en su carta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es decir, hay un montón de pasajes que nos dicen que el cristiano no puede seguir viviendo conforme a la carne. Y en cuanto a la mortificación, vimos el día anterior que tenía que ser continua, que no solamente tenía que limitarse a las obras, a las acciones, sino también a los deseos, que había que tomarla en serio, que es dolorosa para nuestra carne y que si no la hacemos y no la tomamos en serio, no tendremos comunión con Dios, no se cumplirá el objetivo del Evangelio y de la salvación en nosotros y no podremos cumplir el resto de los deberes cristianos. En definitiva, que si por el Espíritu no hacemos morir las obras de la carne, pues no tendremos la promesa que dice el Señor: viviréis, no viviremos, ni tendremos vida aquí, verdadera vida aquí, ni tendremos probablemente vida eterna. Pues de este asunto, de lo que es mortificar, de lo que es nuestra obligación, vamos a seguir hablando en el día de hoy. Pero antes vamos a leer la palabra y vamos a pedir la bendición del Señor. Así que Romanos capítulo 8, a partir del versículo 9. Recordamos lo que nos ha dicho el apóstol.
Romanos 8, 9. Mas vosotros, ya se dirige a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que o porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El cristiano tiene el Espíritu, vive por el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es nuestra condición de ahora. Antes en la carne, ahora sí. ¿Y cómo seremos? Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vivificará, no solamente levantará, sino vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y por todo eso, por lo que erais, sois y seréis, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Y ahora otra razón, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y la última razón, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esto digo, nos vamos a detener, en la mortificación, en hacer morir las obras de la carne, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque nos permite reunirnos en tu presencia y en tu nombre y porque tú nos das todo lo que necesitamos para ello. Nos das la salud, nos das las ganas, nos das el lugar, nos das tu palabra, nos das tu Santo Espíritu, nos das la vida, nos das nuestro entendimiento, nos das el habla, los oídos y todo lo que necesitamos para estar en tu presencia. Y también, Padre, te damos gracias porque nos das tu perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, reconocemos que no podríamos levantar nuestros ojos ante ti. Así que te damos muchas gracias en esta mañana. Y como nos reconocemos pecadores y nos reconocemos que tu palabra muchas veces después de oírla al poco tiempo ya casi la hemos olvidado, y porque reconocemos que necesitamos mucho más de lo que somos nosotros para retenerla en nuestro interior y para llevarla a la práctica, venimos ante ti y te pedimos que tu Santo Espíritu, del cual vamos a hablar y del cual hemos leído, nos ayude en nuestra debilidad, nos fortalezca en esta tarea y que lo haga, Padre, para que nuestro testimonio sea cada vez más correcto para la gloria de tu nombre. No pedimos para nuestro bienestar ni para nuestra paz, sino pedimos, Padre, para que tu nombre sea glorificado, aunque sabemos que eso va unido también a la mayor bendición para nosotros. Lo pedimos y lo esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que mortificar el pecado por el Espíritu. Pero voy a comenzar hablando de lo que no es mortificar el pecado por el Espíritu, porque muchos cristianos y no cristianos pueden estar engañados con respecto a este asunto. Hay cosas que parecen que es o que son la mortificación de las cosas de la carne por el Espíritu, pero no son tales mortificación. No podemos llamarla mortificación, en todo caso se le podría llamar una eliminación del pecado, una reducción del pecado, una atenuación del pecado, pero no es la mortificación cristiana del pecado por el Espíritu. Así que lo que no es, os voy a decir varias cosas que no son la mortificación. En primer lugar, podemos considerar una eliminación del pecado, una reducción, repito, que podemos llamar general de todo el mundo o pagana, porque incluso lo hacen las personas que no creen en nada. ¿En qué consiste esto? Una eliminación del pecado general, pues consiste que todas las personas, porque todos somos inteligentes, descubrimos ciertos pecados y razonamos con nosotros mismos acerca del daño que puede acarrearnos esos ciertos pecados y nos restringimos de ellos simplemente por las consecuencias que no queremos pagar o pasar por cometer esos pecados. Pero eso no es la mortificación cristiana.
Eso no tiene nada que ver con la mortificación por el Espíritu, es algo simplemente de lógica. Cada uno tenemos un límite, cada uno tenemos un nivel. Y yo digo, yo, por ejemplo, no practico la borrachera, por decir algo, porque, para eso no hace falta que sea cristiano ni nada, porque yo reconozco que eso a la larga me va a hacer daño al hígado y me va a matar. Así que procuro no embriagarme. Y así podríamos decir otras muchas cosas. ¿Comprendido? Es decir, hay una reducción del pecado, pero no es mortificación del pecado por el Espíritu, ni mucho menos. Es parecido, pero no es. Veamos un ejemplo en el libro de Esther. Dejemos ahí Romanos y vamos a buscar el libro de Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Después del libro de Jueces. Libro de Esther. Mucho después del libro de Jueces. Samuel, Reyes, Crónicas y después Esdras, Nehemías, Esther. Bueno, pues ahí, en el capítulo 5, tenemos algo que hizo un hombre malvado que se llamaba Amán. Los que conocéis la Biblia sabéis que este hombre tramó destruir a todos los judíos. Y este hombre, pues evidentemente no mortificaba el pecado por el Espíritu. Pero podemos leer en el capítulo 5, versículo 9, lo que hizo en una ocasión. Esther, capítulo 5, versículo 9. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, salió de estar con el rey. Era un hombre muy importante, uno de los príncipes más importantes del reino después del rey, y salió muy contento porque el rey estaba con él contento. Salió aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo, al judío Mardoqueo, a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. El pecado, ahí lo tenemos. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió, y lo que viene a continuación es que le refirió lo grande que era, la gloria que tenía, cuánto se enorgullecía porque era amigo del rey y el plan que estaba haciendo para matar a los judíos. Así que no podemos decir que este hombre hizo una mortificación cristiana por el espíritu de su pecado de ira. Se refrenó porque en aquel momento no quiso cometerlo, pero su mente estaba obsesionada con el pecado, con muchos tipos de pecado. El orgullo, la vanagloria, el asesinato y otras muchas cosas. Pues esto es lo que digo que es la mortificación general o pagana, que por distintas razones uno puede decir, pues no hago esto, pero no porque tú estés mortificando el pecado, ni mucho menos. Otro tipo de eliminación, no llamo mortificación sino eliminación. Si la anterior la llamo general o pagana, a esta la llamo religiosa. Una eliminación religiosa o supersticiosa de los pecados. ¿Y en qué consiste? Pues en que todas las religiones han impuesto más o menos reglas de abstinencias, de austeridades, incluso de eliminar el matrimonio. En el catolicismo romano, por ejemplo, de meterse las personas en un sitio de clausura, antes de flagelarse, incluso de hacer grandes ayunos que lo llevaban a enfermar, incluso de dormir debajo de la cama, un montón de cosas que dice el apóstol Pablo, si me acompañáis a la carta a los Colosenses, que no sirven contra los apetitos de la carne. Colosenses, capítulo 2, versículo 23... porque ya esto se daba también en las primeras iglesias, venían personas diciendo, es que no estáis completos en Cristo. Y Pablo dice en Colosenses, ¿cómo que no? En Él habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Y algunos decían, no, pero os hace falta que cumpláis ciertos ritos, ciertos días, ciertos ayunos, ciertas cosas. Y dice Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 23, tales cosas, de no comas, no toques, no gustes, estas cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Parece que son buenas y es un culto voluntario, que tú haces algo contigo mismo y parece que tiene algo de sabiduría y algo de humildad en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven para nada para mortificar los deseos de la carne. Puedes hacer muchas de estas cosas, pero no sirven para nada. No es necesario que no te cases. No es necesario que no bebas o no comas, no es necesario que no te juntes, no es necesario. En la Biblia aparecen grandes hombres de Dios
También mujeres que estaban casadas, ¿verdad? Enoc, Dios lo traspuso. Pero Enoc tuvo como hijo Matusalén, y dice el libro de Génesis que después tuvo muchos hijos e hijas. El Señor Jesucristo, que no hizo pecado ni tenía pecado, pues él mismo dice que la gente le decían que era un comilón y un bebedor. Así que porque dejemos de hacer determinadas cosas porque nuestra religión no lo diga, no por eso somos mejores. Los sacerdotes de Baal hacían barbaridades, nos acordamos en la época de Elías. Cuando invocaban a su Dios, se cortaban, se sajaban, chorreaban sangre, pero eso no servía para nada. Pues a esto me refiero. Se pueden dejar de hacer ciertas cosas, eliminar ciertos pecados, pero eso no sirve, no es mortificar los deseos de la carne. Eso fue lo que descubrió Martín Lutero, ¿verdad? La falsedad que descubrió Martín Lutero, que era un monje de clausura, que hacía todo esto que os digo, ayunaba, no dormía, se castigaba, hacía barbaridades, pero decía, es que todo esto, cuando Dios le abrió los ojos, se dio cuenta que no servía para nada. Tercera forma de eliminar el pecado o de reducir el pecado, que no es la mortificación cristiana. La llamo una eliminación hipócrita. Así que una general, que no la hago porque tendrá consecuencias, otra religiosa, porque la religión dice tal cosa, y otra que llamo hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque se puede eliminar pecado de muchas maneras sin tener el verdadero deseo de eliminarlo. Os digo, por ejemplo, algunos casos. A veces no se comete un pecado porque se tiene una inclinación mucho mayor para cometer otro. Por ejemplo, alguien puede decir, yo no pierdo el tiempo, no soy adicto a la televisión. Muy bien. ¿Pero por qué no lo eres? Y puede decir, porque soy adicto a la pornografía y la veo por otros medios. Es como la mala hierba, que es más fuerte y que se come a la mala hierba más pequeña, pero eso no es mortificar el pecado, ¿verdad? Has quitado ciertos pecados de tu vida, pero porque tienes otros que te ocupan mucho más o que te interesan mucho más. Otras veces no se comete el pecado porque no se tiene oportunidad para cometerlo o poder para cometerlo, pero sí ganas. Pensad cada uno. Yo os podría decir en mi época joven de 14, 15, 16 años, cuando me viene a la mente que tenía ganas de hacer determinadas cosas prohibidas, pero es que no podía por determinadas circunstancias. Pero si hubiera podido, las hubiera hecho, evidentemente. ¿Estaba yo mortificando el pecado? Ni mucho menos. Así que a veces no, porque no se tiene poder o oportunidad. Por ejemplo, ¿la glotonería es un pecado? Y decimos sí, pero cuando un glotón está enfermo, pues resulta que dice, bueno, estoy mortificando el pecado. No estás mortificando el pecado, lo que te pasa es que no puedes comer porque estás enfermo. Ya veremos lo que haces cuando te pongas bueno de nuevo. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Ahora con la pandemia no se han restringido gran cantidad de pecados, con eso de que no se podía salir, y decimos sí, pero ¿ha sido eso mortificación del pecado? Y decimos no, ya veremos a dónde se llega de nuevo. Otras veces se eliminan ciertos pecados porque se temen las consecuencias sociales o familiares. Se temen las consecuencias y por tanto no se cometen ciertos pecados. Otras veces no se cometen ciertos pecados porque no se dan en determinadas épocas de la vida. El libro de Eclesiastés al final termina Salomón diciendo que cuando eres joven piensa en muchas cosas porque llegará el día en donde no tengas contentamiento con ciertas cosas. Cuando ya somos viejos, pues ya no tengo contentamiento ni con comer mucho, ni con beber mucho, ni con hacer esto, pero eso no significa mortificar el pecado. Es que hay cosas que son propias de una edad y cosas que son propias de otra edad. A veces no se cometen pecados por la vergüenza de ser descubiertos. A veces no se cometen pecados por la influencia de una persona cercana. La Biblia también, tenéis citas en la guía del culto. El rey Joás, que fue un rey desde pequeñito, que estuvo siempre a la sombra del sumo sacerdote Joiada, cuando el sumo sacerdote murió, pues Joás, por así decirlo, como decimos en el pueblo, ¿no? Tiró las patitas por lo alto, ¿no? Y empezó a hacer cosas que no debía. Estaba a la sombra de alguien que lo controlaba y entonces eso también sucede muchas veces, ¿verdad? No somos capaces de cometer ciertos pecados delante de mi marido, de mi mujer, de mis hijos o de alguien conocido, pero cuando estoy solo o sola, ya no tengo la influencia de esa persona, entonces lo cometo. Eso no es
mortificar el pecado, ni mucho menos. Tampoco es mortificar el pecado cuando Dios, con su gracia restrictiva, hace que la persona se refrene. Por ejemplo, Balaán, ¿qué era? ¿Ejemplo de qué? Lo pone la Biblia. De una persona mala y codiciosa. ¿Y por qué no maldijo a Israel? No porque no tuviera ganas, fue 3 veces, deseando que el rey Balac le diera dinero, sino porque Dios le dijo, mucho cuidado, no maldigas al pueblo mío. La gracia restrictiva. Abraham, en una de las ocasiones en que se equivocó, mintió y dijo que su mujer era su hermana, y la mujer estuvo en manos de Abimelech, un rey. ¿Qué pasó con Abimelech? Que Dios le habló y le dijo, mucho cuidado, no toques a esa mujer. Todo esto, digo, es una clase de, si queréis, entre comillas, mortificación, o más bien reducción del pecado, que no tiene nada que ver con la mortificación cristiana. Y hay otro tipo de eliminación que podemos llamar legalista, que es aquella que tiene que ver con las imposiciones de la religión, de las religiones, y en la cual también podemos caer nosotros. Pensar que ser cristiano es cumplir una serie de reglas más o menos grandes, como la que había, es caer en una religión parecida a la religión judía en la época del Señor Jesucristo, que dejaban los mandamientos de Dios y tenían 500 mandamientos de hombres y otros 500 tanto positivos como negativos. Eso es el legalismo. Eso no es mortificar el pecado. Siendo legalistas se pueden evitar muchas cosas. Los fariseos eran legalistas, ¿verdad? Y evitaban muchas cosas en su vida y hacían muchas cosas, pero ¿cuál es la radiografía que le dio el Señor? Sois sepulcros blanqueados, por fuera preciosos. La gente os ve y dice, ¡buh! ¡Qué santidad tienen estas personas!, ¿verdad? Porque hacéis muchas cosas, oráis y os ve la gente, ayunáis y os ve la gente, dais limosna y os ve la gente, y hacéis muchas cosas que os ve la gente y la gente no es capaz de hacerlo, y dicen, aquí tenemos el máximo nivel de santidad. Pero el Señor dice, sois unos hipócritas. Así que, eliminación del pecado que hace todo el mundo, eliminación por mandamiento de las religiones, eliminación por circunstancias, hipócrita, porque no tengo tiempo, porque no tengo poder, porque tengo a alguien a mi lado, y eliminación legalista, porque mi propia fe no es que me lo imponga, sino la deformación de mi propia fe. En relación con esto decía John Owen, que os cité el día anterior. Os leo un párrafo de lo que él decía. Mortificar un pecado no significa destruirlo por completo ni erradicarlo por completo. Porque Dios ha considerado mejor que no estemos completos en nosotros mismos, sino solamente completos en Cristo. Mortificar un pecado no es erradicarlo por completo, porque Dios no ha querido que nosotros estemos completos en nosotros mismos, sino estamos completos en Cristo, pero no por nosotros mismos. Dice, tampoco es tratar de disfrazarlo con una mejor conducta externa, mientras que por dentro sigue el deseo, porque eso es añadir hipocresía al pecado. Además del pecado, hipocresía. Sigue diciendo, tampoco la mortificación es sinónima de una vida tranquila, pues personas pacíficas y con vidas tranquilas pueden ser grandes egoístas, envidiosas u orgullosas. Mortificar el pecado no es desviar el pecado, sigue diciendo este hombre, y ponía el ejemplo de Simón el Mago. ¿Nos acordamos Simón el Mago? Ganaba mucho dinero engañando a la gente con su magia, era una persona codiciosa. Y se bautizó y estaba con los cristianos, pero siguió siendo igual de codicioso, porque pidió comprar con dinero el Espíritu Santo para ganar más dinero, para asombrar más a la gente. Así que no es eso la mortificación del pecado, quitar uno y sustituirlo por otro o ponerlo en otra dirección. Y tampoco es mortificación del pecado, pues tener una victoria de vez en cuando o tener una reforma después de juicios de Dios, de calamidades de Dios, de providencias duras de Dios. Eso no es mortificar el pecado. Y para comprobar esto me acompañáis al libro de los Salmos y vamos a hacer aquí una lectura y ya dejamos este asunto. Libro de los Salmos, capítulo 78. Aquí se habla un poco en este salmo de la historia del pueblo de Israel. Salmo 78, versículo 34.
Salmo 78, 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban, entonces, cuando lo estaba haciendo morir, de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero sigue diciendo, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Claro, había problemas, Dios los castigaba y decía, ¡ay, cuánto nos acordamos de Dios! Pero sus corazones seguían siendo los mismos. Así que no es esto, ninguna de estas cosas, la mortificación del pecado. ¿Vale? Pues si ya sabemos lo que no es, ni es lo que puede hacer todo el mundo, ni es lo que hacen las religiones, ni es lo que no hacemos, los pecados que no cometemos porque hay diversas circunstancias que lo impiden, pero sigo queriendo hacerlo, ni es por legalismo, entonces, ¿qué es la mortificación del pecado? Vamos a hablar positivamente. Hermanos, lo que estamos considerando, lo repetiré al final, no es una simple teología abstracta. Tenemos que meternos esto en la cabeza porque si lo hacemos, viviréis y si no lo hacemos, moriréis. No es una bagatela lo que se nos está poniendo aquí la palabra de Dios por delante. Así que positivamente, hago una pregunta. ¿Puede el cristiano mortificar por el Espíritu las obras de la carne? Ya hemos dicho lo que no es. Ahora vamos a decir lo que es. Pero pregunto antes, ¿puede el cristiano hacer esto? Si no decimos rotundamente que sí, es porque no creemos lo que dice la palabra de Dios. El cristiano puede hacerlo por el Espíritu. Puede. Porque si no pudiera, pues se nos diría, mira, no podéis hacer nada. Puede hacerlo por el Espíritu. Todo cristiano puede. Hago otra pregunta. ¿El cristiano debe? ¿Aquel que no echa cuenta debe? Debe. El cristiano debe mortificar las obras de la carne por el Espíritu, porque si no debiera, no se nos ordenaría que lo hiciéramos. Así que debemos y podemos. Y hago otra pregunta más. ¿Y el cristiano lo hace o no lo hace? Porque una cosa es que pueda, otra cosa es que quiera y otra cosa es que lo haga. ¿El cristiano lo hace o no lo hace? Y la respuesta es de nuevo sí. El cristiano lo hace y el que no lo hace es porque no es cristiano. El cristiano no solamente puede y debe, se espera de él que lo haga como cristiano. Si no hay mortificación de las obras de la carne en la vida de un cristiano, es que esa vida no es de cristiano, es que esa persona no es cristiana. Así que entonces mortificación en la carne. Hay una mortificación que podemos llamar pasiva y otra que podemos llamar activa. De la primera voy a decir muy poco. ¿Qué es la mortificación pasiva? Pues es aquella que produce Dios y por la cual digo que todo cristiano tiene que mortificar las obras de la carne en su vida, porque es lo que Dios hace en tu vida. Si eres cristiano, Dios lo hace. Tú no tienes mucho que hacer en esto que voy a decir, lo hace Dios. Y si lo hace Dios, entonces no puede decir que en tu vida no se encuentra. ¿Lo entendemos? Mortificación pasiva porque la hace Dios. Por ejemplo, hay muchos casos, pero digo que no me detengo en ellos. En el nuevo nacimiento, ¿qué nos hace Dios? ¿Qué nos da Dios? Libro de Ezequiel, capítulo 36. ¿Qué nos da? Dice, un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, ¿para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Dios dice, yo voy a hacer esto con este objetivo. Luego, eso es ya mortificar el pecado, ¿no? Porque si Dios hace algo para que yo ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, estaré mortificando el pecado. Pero eso, digo, es una mortificación pasiva, lo hace Dios. ¿Vale? Pero lo hace, tiene que verse en el cristiano. El Señor dice en el Evangelio de San Juan, orando al Padre, Padre, Padre Santo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios también nos mortifica las obras de la carne en nosotros, por su Espíritu, por medio de su palabra. La palabra de Dios cuando se escucha, no cuando entra por un oído y sale por el otro, santifica, sirve para santificar. Y eso lo hace Dios con su palabra. Vemos entonces, el cristiano tiene que verse que mortifica la gracia restrictiva de Dios, aquella que utiliza con los incrédulos y también con los creyentes,
¿Por qué no hemos caído? Yo el primero. Una confesión pública. Os estoy hablando como el que enseña. Pero evidentemente no penséis que yo estoy por encima de todo esto, ni mucho menos. Yo tengo el mismo problema que todos vosotros. Y tengo que luchar igual que todos vosotros, y caigo igual que todos vosotros, y lo que os digo a vosotros me lo estoy diciendo a mí al mismo tiempo. Como dice Pablo en el versículo 12, hermanos, que somos hermanos. ¿Vale? La gracia restrictiva de Dios hace que no cometamos pecados, y eso es mortificar el pecado, pero lo hace Dios por su gracia restrictiva. Por eso no hemos caído en cosas más grandes, porque si Dios hubiera quitado un poco de esa gracia, hubiera sido peor para nosotros. Y también Dios mortifica el pecado en nosotros, como dice el Señor Jesucristo, porque todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre, ¿qué hace? Lo limpia. ¿Quién lo limpia? Mi Padre. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Luego Dios hace una obra de limpieza en la vida del cristiano, también la hace con la disciplina, carta a los Hebreos. El Señor al que ama disciplina, ¿para qué? Para que crezcamos en santidad, para que demos fruto apacible de justicia. Luego eso lo hace Dios. Con la disciplina de Dios, Dios está produciendo mortificación en nuestra vida. Pero todo eso es pasivo. Así que vamos entonces a la parte más importante para nosotros. Lo que no es, ya lo sabemos. Lo que hace Dios, lo hace Dios, que es importante. Pero ahora, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué es la mortificación? Os quiero dar una definición que quizás tendríamos que copiarla, pero bueno, o quizás no haría falta, a la luz de lo que expliqué el día anterior de lo que es la mortificación. ¿Qué es la mortificación? Pues es un esfuerzo constante, no un día a la semana, todos los días, muchas veces al día. Es un esfuerzo constante de un alma renovada, es decir, estamos hablando de cristianos. Es un esfuerzo constante de todo cristiano, de toda alma renovada, para someter, no para eliminar, pero para someter al pecado por el Espíritu. Un esfuerzo constante de todo cristiano. ¿Para qué? Para someter el pecado por el Espíritu o por medio del Espíritu, teniendo así una mayor libertad, porque el pecado es esclavitud. Mayor libertad, ¿para qué? Para servir, agradar y glorificar a Dios. ¿Vale? Esfuerzo constante de todo cristiano por el Espíritu, para someter su carne, su pecado, para ser más libre, para servir y agradar y glorificar a Dios. Tiene que ser así. Somos como un barco que tiene un agujero que no puede arreglar en alta mar. Un barco que tiene un agujero en el casco por el cual entra agua y no puede arreglarse en alta mar hasta que llegue al puerto. ¿Qué tienen que hacer algunos de los marineros que van en ese barco? ¿Qué tienen que hacer? Echar agua fuera, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al puerto. Porque si deja de echar agua fuera antes de llegar al puerto, igual se hunde el barco cuando esté a 500 metros de la orilla o del puerto. Pues eso mismo es la mortificación del pecado. Nosotros tendremos agujeros hasta que lleguemos a nuestro puerto celestial. Y tendremos que estar mortificando activamente el pecado hasta entonces. Ahora bien, en esta mortificación activa hay cosas que son generales y cosas que son particulares. Y así como dije el día anterior que no voy a entrar en los detalles, tampoco voy a entrar en los detalles hoy. En los particulares. Quizá alguno ya lo esté esperando, pero no voy a entrar en ello. Porque los aspectos generales son mucho más importantes que los aspectos particulares. Porque si fracasamos en los generales, fracasaremos en la mortificación de los pecados particulares. Así que vamos entonces a los aspectos generales de la parte que nos corresponde a nosotros en la mortificación de las obras de la carne. Primera cosa general. Vuelvo a recordar y a repetir. Los cristianos no podemos olvidar que solo los cristianos pueden y deben mortificar las obras de la carne. Porque si no las mortifican los cristianos, ¿quién lo hará? Nadie, ¿verdad? Entonces somos los únicos en el mundo que podemos hacer esto. No debemos olvidar eso. Y somos los únicos en el mundo que podemos hacerlo por el Espíritu Santo. Tampoco debemos olvidar eso.
Por tanto, no podemos olvidar cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo, porque es fundamental. Porque nosotros somos los que lo vamos a hacer por el poder del Espíritu Santo. Y si la relación está mal, ya no haremos nada. No podemos olvidar lo que somos, lo que decía al principio, ni podemos olvidar lo que seremos, ni podemos olvidar las promesas de Dios, ni podemos olvidar que hemos sido liberados, si somos cristianos, del mundo, de la carne y de Satanás, ¿no? Pues esas cosas nos las tendríamos que repetir todos los días. Y eso contribuirá muchísimo a que mortifiquemos después pecados concretos, pecados particulares. ¿Quién soy? ¿Qué era? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué se me ha dado? ¿Qué promesas tengo? ¿A dónde voy? ¿Con quién cuento? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Eso nos lo tendríamos que recordar una y otra vez, porque cuando esas cosas las tenemos frescas, nos ayudará a levantarnos cuando caemos y evitará que caigamos tantas veces. Primera cosa general. Es fundamental eso, hermano. Digo que esto es más fundamental que decir qué hago con mi lengua, por ejemplo, o qué hago con tal cosa, que también la Biblia lo dice. Miremos en el libro del profeta Oseas un pasaje en el capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Aquí tenemos el ejemplo de un pueblo. ¿Nos acordamos las cosas que le decía Dios a ese pueblo en la época de Oseas? Les escribí las maravillas de mi ley, o las grandezas de mi ley, la tenían por cosa extraña. Nos podría decir a los cristianos, os he dicho las grandezas del Evangelio, las promesas, lo que sois, a dónde vais, a quién tenéis, y os parece como cosa extraña. A aquel pueblo le dijo Dios también, Efraín multiplicó sus altares para pecar. Nosotros también podemos tener multitud de dioses. ¿Y qué sucedió con aquel pueblo? Oseas, capítulo 5, versículo 13. Que cuando Dios los castigó, Dios no los sanó. Oseas 5:13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. ¿Qué vemos aquí? Un pueblo separado de Dios. Dios castiga al pueblo. El pueblo tiene una enfermedad, tiene una llaga. ¿Y a quién va el pueblo? Al rey de Asiria a ver si me cura. Y Dios dice, pero es que no te va a curar. Esto es fundamental en lo que estamos hablando. ¿Cuántos cristianos quieren arreglar hoy sus pecados acudiendo en vez de a Dios a alguien que le arregle sus pecados? Si el problema es más grande que tu pecado, el problema es tu relación con Dios. Tengo un pecado, pero voy a ir al psicólogo a ver lo que me dice el psicólogo. Pero si es un pecado, lo que tienes que hacer es ir a Dios con ese pecado, con todas las consecuencias. Quebrantado por ese pecado, pidiendo perdón por ese pecado, arrepentido por ese pecado y pidiendo toda la gracia que necesite para ese pecado. Lo otro es ir a Asiria y al rey Jareb a ver si me curan. Es fundamental, por tanto, que miremos al Espíritu Santo y que nos demos cuenta que lo principal cuando no mortificamos el pecado es porque lo tenemos contristado y apagado en nuestras vidas, porque creemos que estamos muy bien y no estamos tan bien. Y es fundamental que miremos al futuro, nuestra ciudadanía que está en los cielos. Es fundamental que tengamos eso presente. Si eso pasa en la vida normal, muchas veces personas normales, ya no hablo de cristianos, no cometen pecados no por las consecuencias en ellas mismas, sino por ejemplo en su familia. ¿Qué va a pasar con mi marido si se descubre esto? ¿Qué va a pasar con mi mujer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con el nombre de mi padre, de mi madre? Entonces, no hago esto mirando eso que estoy diciendo. Pues eso, multiplicado por el infinito, es lo que tendríamos que tener presente antes de pecar y decir, ¿qué va a pasar con Dios? ¿Qué va a pasar con mi religión, con mi fe que digo que tengo? ¿Qué va a pasar con mi testimonio acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar con mi relación con el Espíritu Santo cuando yo hago esto? Eso es lo que tengo que preguntarme.
No tanto qué va a pasar conmigo o qué va a pasar, cuáles son las consecuencias tan duras que va a tener la persona que tengo más cercana. Así que eso es la primera cosa general, preguntarnos, tener presente quién soy, lo que se me ha dado, lo que se me promete, a quién pertenezco. Entonces, así dice el apóstol Pedro, podemos hacer firme nuestra vocación y elección. Y dice Pedro que añadiendo a la fe ciertas cosas, no caeréis jamás, dice Pedro. Añadiéndole virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, añadiendo esas cosas, no caeréis jamás y además no solamente entraréis en el cielo como por fuego, sino que tendréis una amplia y generosa entrada. Así que primer aspecto general que no hemos de olvidar para la mortificación, repito, quiénes somos, lo que se nos ha dado, lo que esperamos y que tenemos al Espíritu Santo. Que solamente podemos mortificar los pecados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo tenemos, si estamos viviendo como vive un incrédulo, pues poca mortificación de las obras de la carne podemos hacer, ¿no? Vamos a hacer, no podemos hacerla. En segundo lugar, sigo con lo general. La mortificación, está todo relacionado, pero doy un paso más y digo, la mortificación particular depende de una mortificación general. No solamente que me dé cuenta y que piense en lo que soy, lo que tengo y lo que se me ha dado, sino que tenga presente que la mortificación de pecados concretos depende de si practico o no una mortificación general. Una mortificación completa. O lo digo de otra manera, difícilmente podemos deshacernos de un pecado si nuestro objetivo no es deshacernos de todos los pecados. O lo digo de otra manera, difícilmente dejaremos de cometer ciertos pecados si nuestro objetivo no es fundamentalmente la raíz de ese pecado. No el pecado, sino la raíz de ese pecado. ¿Lo entendemos? ¿Qué sale del corazón? Dice el Señor. Los malos pensamientos, las blasfemias, las mentiras. Entonces, mi problema fundamental no es que diga alguna mentira de vez en cuando, ese es un problema. Pero mi problema fundamental que tengo que asumir es el mal que hay en mi interior y yo tengo que preocuparme de mortificar eso que hay en mi interior, porque si no mortifico eso, pues saldrá muchas cosas de eso que llevo dentro. Lo particular depende de lo general y no puede uno empezar la casa por el tejado. Mirad lo que decía el rey David en el Salmo 18. Salmo 18. Versículo 23. Salmo 18, 23. David da gracias porque Dios le ha dado la victoria y David dice que Dios le ha dado la victoria no porque él la mereciera, pero sí que él se mantenía firme en los caminos del Señor. Y leemos en el versículo 23 que dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Me he guardado de mi maldad, de lo general, antes de lo particular. ¿Entendemos esto, hermano? Es fácil de entender. ¿De qué me sirve a mí arreglar un agujero del techo cuando el techo se me está cayendo encima? Yo puedo decir, voy a arreglar ahí un agujerito, voy a arreglar el agujerito, pero es que tengo el peligro de que se me caiga el techo encima. ¿De qué me sirve a mí decir, el problema fundamental mío es la fiebre cuando tengo una enfermedad que me está matando, que me va a matar, por la cual tengo la fiebre? El problema fundamental es la fiebre, ¿verdad? Si intento ir de lo particular a lo general, dice el Señor, eso es como echar remiendo, ¿de qué? De paño nuevo en un traje viejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la rotura es peor. Como intente echar un parche en un traje viejo, la rotura será más grande. Es fácil de entender, ¿verdad? En un árbol no voy a decir, voy a cortar una ramita cuando el tronco todavía y las raíces son muy fuertes. Así que lo primero es la obra general,
la lucha contra el mal que llevamos en nuestro corazón y después vendrán las cosas particulares. Esto también es aplicable a los incrédulos. Muchos incrédulos quieren hacerse creyentes, pues eliminando ciertos pecadillos o pecados en su vida, cuando su principal problema no es ese, ni mucho menos, ni su principal obligación. En tercer lugar, tiene también que ver con lo anterior. Ningún creyente mortificará ningún pecado a menos que se preocupe por todos los pecados. Así que debemos de recordar lo que somos y tenemos. Debemos recordar que hemos de ir de lo general a lo particular y debemos tener presente de que si no nos preocupamos por todos los pecados, no mortificaremos ningún pecado. No se nos ha dado la posibilidad de decidir qué pecados vamos a mortificar y qué pecados no vamos a mortificar. Tenemos que tener el compromiso de erradicar todos y cada uno de los pecados. ¿Entendemos eso, hermano? A veces hay creyentes que caen en pecados más o menos grandes, una y otra vez derrotados, y se arrepienten y van a Dios y vuelven a caer y siempre lo mismo y no progresan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y la respuesta es en muchos casos, porque hay muchos otros pecados en sus vidas a los cuales no les prestan atención, porque piensan que si quitan el pecado más grande, los demás no tienen importancia, cuando si los demás siguen estando en la vida, el Espíritu Santo estará entristecido y apagado y faltará el poder para poder mortificar esas obras de la carne. ¿Entendemos esto? No es cuestión de decir, como ya he quitado el mayor pecado, puedo vivir con tranquilidad con los demás. Eso no es. No se nos permite una mortificación parcial, eso no da resultado. Eso puede ser simplemente como hay un pecado grande que me quite la paz, pues voy a luchar, pero eso puede ser amor propio, o eso puede ser buscar simplemente la paz que ya no tienes. Pero eso no es mortificar el pecado, eso es que te quieres sentir tú bien. Cuando Dios ordenó al rey Saúl, ¿qué le ordenó al rey Saúl Dios que hiciera con los amalecitas y con todas las cosas de los amalecitas? Si queréis lo buscamos. Le dijo, todo es anatema, que no quede ni uno ni ningún animal. ¿Y Saúl qué hizo? Pues dejó vivo al rey y a lo mejorcito del ganado. Y cuando Samuel vino y dijo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? Que sí, he cumplido en parte, he obedecido en parte, pero otra parte no. ¿Por qué? Pues que el ganado, el mejor ganado que he dejado va a ser para Dios. El pueblo lo dejó, no yo, dice Saúl. El muy cuco, ¿verdad? No era el culpable, el pueblo. El pueblo quiso el ganado y entonces yo pues consentí con el pueblo. Pero no te preocupes, Samuel, que ese ganado lo vamos a sacrificar a Dios. Y dice Samuel, ¿y Dios desde cuándo se agrada de eso? Es decir, lo que tú tienes un pecado, tú no quieres mortificar el pecado y ahora dices, digamos, lo que obtengo con ese pecado lo voy a llevar a Dios. Eso es lo que dice en otro lugar. No traigas una ofrenda de ramera ni de perro al altar. Tú no puedes estar pecando, intentando ganarte a Dios con ese pecado, porque has dicho que otro pecado gordo ya no lo cometes y ahora te ganas a Dios con lo que tú obtienes de ese pecado. Eso no puede ser. Y Saúl, como sabemos, fue desechado, ¿verdad? Cuarta cosa general. Si he dicho que no hay que olvidar lo que somos, nuestra relación con el Espíritu, a dónde vamos, las promesas de Dios, si he dicho que lo particular depende de lo general, si he dicho que tenemos que preocuparnos por todo pecado, la cuarta cosa que hemos de tener claro es que hemos de llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. Porque muchas veces nos relajamos con multitud de pecados que nosotros no consideramos que son pecados, con lo cual estamos viviendo en pecado, estamos entristeciendo al Espíritu y nos falta poder como cristianos en nuestras vidas. Así que hemos de llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado, porque todos los pecados tienen importancia. Por ejemplo, el cristiano que descuida la oración, ¿qué hace? ¿Eso es pecado o no es pecado?
como lo llama la Biblia. La Biblia nos dice un montón de veces, orad sin cesar. El Señor nos habla de la necesidad de orar sin desmayar. El salmista nos dice que oraba a Dios de día y de noche. Es decir, la Biblia nos dice que el cristiano ora. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Luego el cristiano que descuida la oración está pecando. Y no puede luego decir, a ver si tengo fuerza para luchar con otro pecado, porque ya está en pecado. Es que tenemos que llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. El que descuida la lectura y la meditación de la palabra, ¿qué está haciendo? ¿La Biblia qué llama eso? Y vuelvo a decir, pecado, porque el Señor dice que no solo de pan vive el hombre, y el Señor dice que escudriñemos la Escritura, y nosotros decimos a Dios, dame el pan nuestro de cada día. Luego el cristiano que deja la meditación y la lectura de la palabra está en pecado. El cristiano que descuida su vocabulario. Estoy trabajando en la calle, trabajo con personas, ya sabemos lo que hay en la calle y no pasa nada con ciertas palabras. No pasa nada, ¿la Biblia cómo llama eso? Pecado. Dice, quitad de vosotros palabras deshonestas, truhanerías, los chistes verdes, estas historias, esto tenéis que quitarlo de vuestra vida porque esto es pecado. E importan los pecados. ¿Cómo le llama la Biblia a aquel que malgasta su tiempo? Si no nos acordamos, acordémonos de la parábola de las minas o de los talentos. El que llegó y dijo, mira, he guardado tu mina y la tenía en un pañuelo. ¿Qué le dijo el Señor? Qué bien te has portado, ¿verdad? ¿Cómo llama la Biblia a aquella persona que se llama cristiana que desperdicia miserablemente su tiempo? Pues la Biblia lo llama pecado, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo llama la Biblia a aquella persona que no presta atención a lo que ve o a lo que oye? Me pongo delante del cine, delante de la televisión, delante del ordenador y no presto atención, vea lo que vea adulterio, vea pornografía, vea lo que sea, se me llena la cabeza en vez de en esto pensar, en lo que es justo, amable, de buen nombre, si hay virtud. No se presta atención a eso. ¿Y eso qué es? Pecado. No se presta atención a la comunión con los hermanos. ¿Y eso cómo lo llama la Biblia? Pecado. No se presta atención a congregarse con los hermanos. ¿Y eso cómo lo llama la Biblia? Pecado. No se presta atención a las amistades que tengo con el mundo y a las cosas que hago con esas amistades. ¿Y eso cómo lo llama la Biblia? Pecado, Salmo 1. Pues el que descuida todas estas cosas y no lucha contra todas estas cosas, pues no puede vencer el que luego cree que es su único pecado o su pecado más grande. El que aborrece todo pecado, pues aborrecerá todo aquello que entristece a aquel que puede hacer que yo venza todo pecado. ¿Lo comprendemos? Cualquier cosa que apague el Espíritu Santo, nosotros deberíamos aborrecerla. ¿Qué nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15? Cuando dice que Dios es santo. Y nos ha dicho, sed vosotros santos, ¿no? ¿Y qué dice a continuación? En toda vuestra manera de vivir. Y en la carta a los Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. No es cuestión de ser santo en un aspecto, 2 o 3 o 5 de mi vida. Se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Os lo digo de otra manera, a veces los cristianos caen en grandes pecados porque no han prestado atención a otros muchos pecados donde han estado cayendo y han estado contristando al Espíritu Santo. Cuando solamente tenemos un compromiso y aborrecimiento con todo pecado es cuando podemos reclamar el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios para luchar con los pecados. Pero nuestro compromiso tiene que ser con todos los pecados, con todos. ¿Lo vemos, hermanos? Si yo fuera el alfeñique más grande que podéis imaginar, la persona más débil, más endeble, soy que no puedo ni con una pluma, que un soplido me cae, y a mí me llevan a un gimnasio, y yo voy a un gimnasio para recuperarme, ¿pensáis que sería lógico que me llevara un mes haciendo solamente bíceps? Voy a hacer bíceps. Los que vais al gimnasio sabéis que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si me dedico a hacer bíceps, igual me voy a doblar la muñeca, que la tengo débil, me voy a lastimar el hombro, el cuello, hay multitud de cosas. Yo tengo que decir, es que tengo que hacerlo todo.
Es que tengo que preocuparme por todo, porque si no voy a tener malas consecuencias. Dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Os lo digo de otra manera, cuando un creyente es tentado por un pecado y no lo puede controlar, normalmente es el resultado de haber estado caminando en pecado descuidadamente con Dios durante mucho tiempo, de no tomarse en serio las advertencias de la palabra. Y puede dar el caso en que Dios nos castigue con una plaga que es la consecuencia de nuestro propio pecado. Por no prestar atención, Dios dice, bueno, puede decirlo. Miremos lo que está escrito en el libro de Jueces. Jueces capítulo 1. Procuraré ir terminando ya. Jueces capítulo 1. Versículo 27. Jueces 1, 27. Está describiendo lo que hicieron las distintas tribus cuando entraron en Canaán. Y leo, Jueces 1, he dicho 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanaac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes que seguían en aquella tierra. Es decir, los de Manasés dejaron allí, Dios había dicho, tenéis que exterminarlos a todos, y los de Manasés dejaron unos cuantos. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó. Y así se dicen de todas las tribus. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Pues, capítulo 2, versículo 1. El ángel de Dios subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? No es cuestión de que hicieran determinadas cosas, es cuestión de que se esforzaran por hacer todo aquello que Dios había dicho. Y entonces Dios dice, versículo 3, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Esto es tremendo que lo haga Dios. Hermanos, ¿nos preocupamos por todos los pecados? O Dios dice, si no te preocupas y quieres vivir con esos pecados, que yo no quiero que tú vivas con esos pecados, yo los voy a dejar. Y van a hacer azotes para tus costados y tus ídolos serán tropezadero para tu vida. Eso es lo que dice Dios. Y Dios quiera que sus palabras nos lleven a reaccionar, como podemos leer en el versículo 4, como llevó a reaccionar aquel pueblo. Pues dice que cuando el ángel de Dios habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo, alzó su voz y lloró. Así que no es la mortificación, la eliminación que puede hacer todo el mundo, ni es una eliminación religiosa, no hagas, no gustes, no comas, ni es una eliminación hipócrita porque no puedo pecar porque hay otras circunstancias que me lo impiden, ni es una eliminación legalista. Es algo que Dios hace, es algo que hemos de hacer nosotros, no hemos de olvidar las cosas generales de lo que somos y nuestra relación con el Espíritu y a dónde vamos, no hemos de olvidar que lo particular depende de lo general, no hemos de olvidarnos de que hemos de intentar erradicar todo pecado y no hemos de olvidar que hemos de llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. Si el Señor lo permite, el próximo día hablaremos de detalles particulares, pero quiero terminar con una doble exhortación, con dos consideraciones. Porque, como he dicho antes, lo que tenemos aquí en la carta a los Hebreos no es simple teología abstracta y ya está. Quiero hacer una exhortación y quiero hacer algo para animarnos a todos. En primer lugar, la exhortación.
Lo que el apóstol Pablo nos está poniendo aquí es la misma alternativa que puso Moisés al pueblo. Está diciendo, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Haced esto para que viváis vosotros y vuestras familias, vosotros y vuestros hijos. Es lo que nos dice el Señor, lo que la Biblia dice en multitud de sitios. El apóstol nos está diciendo, mira dónde quieres edificar tu casa. Si la quieres edificar sobre la arena de tus muchos pecados que según tú no tienen importancia, o quieres edificarla sobre la roca que es Cristo. Mira si esto que te estoy diciendo es para ti olor de muerte para muerte o es olor de vida para vida, porque no hay más alternativa, es que no hay más. Josué al final de sus días, no lo vamos a buscar, también le dijo al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No tenemos aquí salvación por obras, ni tenemos una salvación que se pierde. Pero aquí tenemos algo que puede confirmar mucho la seguridad de la salvación de los creyentes. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 8? Seguridad de la salvación. Pues aquí tenemos algo que puede confirmar mucho por qué a muchos creyentes le faltan seguridad de su salvación. Pues porque no viven mortificando las obras de la carne por el Espíritu. Aquí tenemos algo que puede confirmarnos mucho en nuestra fe. Pero también tenemos algo que confronta a aquellos que dicen que son cristianos y no lo son. Lo tenemos también aquí. Y tenemos algo que advierte a los verdaderos creyentes que viven de forma descuidada o que han estado viviendo mucho tiempo de forma descuidada. No digo que no lo sean, pero no se puede seguir viviendo así. La vida en santidad, repito, no es una opción para el cristiano. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y la segunda cosa, digo para animarnos a todos. Muchas veces estamos derrotados, ¿verdad? Muchas veces. ¿Y por qué? Pues muchas veces, repito, porque no pensamos en lo que somos, en lo que se nos ha dado y en que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, ¿qué dice? Se os darán. No, dice, nos han sido dadas por su divino poder, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pues yo tengo que tener presente eso, que todas las cosas que necesito para mi vida, todas, para mi vida cristiana, las tengo. Ahora tendré que ver qué hago yo con ellas. Por tanto, hermanos, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos tantas veces cuando caemos, en vez de estar pendiente nada más de las consecuencias de nuestro pecado, digo nada más, debemos estar mucho más pendientes de cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo, porque es su poder o la falta de su poder la que va a marcar nuestras vidas. Hemos de tener presente cuál es nuestra meta. Hemos de tener presente que nuestro problema principal es entristecer al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros es inservible. Ningún cristiano, verdadero cristiano, es un inservible. ¿Por qué? ¿Somos siervos inútiles? Sí, dice el Señor. Pero no somos inservibles. ¿Por qué? No porque sirvamos, sino por las manos de aquel que nos lleva. Porque estamos siendo instrumento, dije el día anterior, en las manos del Espíritu Santo. Por eso no somos inservibles. Porque un buen mecánico, aunque sea con una llave grande, puede apretar un tornillo pequeñito si es diestro, ¿verdad? Y si no tiene un destornillador, puede coger unas tijeras o puede coger algo para hacer palanca y hacer el trabajo que haría con un destornillador. Entonces, no somos inservibles porque estamos en buenas manos. Y hemos de concienciarnos de ello, hermanos. Eso es lo que nos estimula para la santidad. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué eres? Hijos de Dios. Y entonces dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, en que es hijo y en que lo verá, porque seremos hechos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es, todo el que tiene presente lo que es y el que tiene presente lo que será, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Así que no es que intentemos vivir como hijos de Dios para hacernos hijos de Dios. Eso no es el cristianismo. Lo repito. No es que intentemos vivir como hijos para llegar a ser hijos. No, no. Si somos cristianos es al revés. Es que somos hijos y por tanto te esforzarás a vivir como un verdadero hijo, como un santo que está siendo santificado. La cruz de Cristo, tal como nos dice la palabra, es un manantial para la purificación ¿de qué? De un pecado, de dos pecados, de tres pecados, para la purificación de la inmundicia en general y del pecado. Esa es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo en la cual creímos al principio, la cruz de Cristo a la que tenemos que seguir mirando siempre. Esa cruz de Cristo nos lleva a la santidad. ¿Y la cruz que Cristo ha puesto encima de nosotros, dónde nos lleva? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué cruz? Entre otras esta, la de mortificar por el Espíritu las obras de la carne. Luego mire la cruz de Cristo o mire mi cruz, las dos me llevan a una vida en santidad. Pues hermanos, esforcémonos en esto, sin perder de vista lo que somos, a quién tenemos, sin perder de vista lo que se nos ha dado, el futuro que nos espera. Esforcémonos por hacer morir las obras de la carne en nosotros por el Espíritu de Dios. Que Dios bendiga entonces su palabra para la gloria suya y para bendición de su pueblo. Que así sea.